Bienvenidos a este su programa, A un Paso de Jesús, con la predicadora católica, Ania Jara Granados. Saludos hermanos, que el Señor les bendiga. Bueno, qué alegría poder encontrarnos por estos medios. Y hoy con un mensaje maravilloso de la palabra de Dios, donde yo sé que verdaderamente dará respuesta incluso a muchas inquietudes a veces que nosotros tenemos en el largo caminar. Y que verdaderamente yo te quiero decir que con esta palabra, con este mensaje, tú realmente puedas decir que tienes ese deseo y ese anhelo de que se cumpla en tu vida a cabalidad lo que hoy Dios quiere hablarte por medio de su palabra. Bueno, este tema tiene por título Vivir en el Espíritu Santo. Y bueno, vivir en el Espíritu, a veces tal vez podríamos decir, ¿y qué es? ¿Qué es vivir en el Espíritu? Bueno, yo te quiero decir, hermano, que me escuchas, que vivir en el Espíritu es el regalo maravilloso que Dios nuestro Padre ha querido darnos a cada uno de nosotros, porque nos enseña, nos demuestra y nos dice que Él está en medio de nosotros, y no solo en medio de nosotros, sino que está con nosotros, porque dice la palabra de Dios en Juan 14, 16, 17, oiga qué hermoso lo que nos dice el Señor: y yo rogaré al Padre y les dará como protector que permanecerá siempre con ustedes, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque está con ustedes y permanecerá en ustedes. Palabra de Dios. Cuando Jesús estaba acá en medio de nosotros y ya debía de partir, hermano, y debía de irse, e incluso los discípulos se sentían ya solos, tristes, se sentían quizás que ya ¿quién les iba a acompañar? El Señor nos dice, le dice a sus discípulos y nos dice hoy a nosotros: yo rogaré al Padre, y dice, y les dará otro protector que permanecerá siempre. ¿Cómo dice? Siempre. Yo te quiero decir a ti, hermano, que me escuchas, que el protector, el Paráclito, el Espíritu de Dios, es aquel que siempre está con nosotros, es aquel que guía nuestro camino, es aquel que inclusive en los momentos cuando nosotros no sabemos muchas veces qué hacer, e incluso nos hemos sentido que no tenemos respuesta a preguntas, no tenemos, incluso como que nos sentimos desorientados, por así decirte. Si nosotros clamamos al Espíritu de Dios, empezamos a descubrir en nuestra vida un caminar lleno de cosas maravillosas, lleno de cosas hermosas, porque Él lo que nos quiere mostrar es lo que dice su palabra. Él nos quiere mostrar su verdad. Él quiere que nosotros caminemos en esa verdad, y para caminar en esa verdad debemos de alguna forma dejarnos conducir. Para eso vamos a escuchar Romanos 8:14, y vean qué nos dice también la palabra de Dios en Romanos 8. Nos dice así su palabra: entonces no vuelvan al miedo. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavos, sino el espíritu propio de los hijos, que nos permite gritar Abba, o sea, Padre. Palabra de Dios. Qué hermoso es saber que nosotros, dice, no recibimos un espíritu de esclavos.
cuántas veces en nuestra vida nosotros vamos por este camino y viviendo una vida que incluso a veces tal vez puede ser que no nos deje como esa alegría, no nos deje como percibir las cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros, porque vivimos incluso sometidos a una vida de esclavitud. Y cuando yo te digo vivir sometido a una vida de esclavitud, es precisamente cuando nosotros dejamos que nuestra vida se llene del pecado, de las cosas que nos alejan de Dios. Cuando nosotros incluso decimos, ya no le encuentro sentido a la vida, pero yo hoy te quiero decir que hoy su palabra nos recuerda que nosotros podemos clamar Abba, Padre. Y cuando nosotros clamamos a Abba, que es nuestro Padre, Él vendrá en nuestra ayuda. Él vendrá en nuestra ayuda y nos dará la fuerza del Espíritu. Porque la fuerza del Espíritu, amigo, es una fuerza que te lleva a romper esquemas, a traspasar incluso situaciones de la cotidianidad que a veces nos hacen esclavos, que a veces nos hacen vivir en una vida desordenada, en una vida donde yo no le encuentro alegría, donde yo no le encuentro como ese sentido. Pero el Espíritu de Dios es aquel que viene a socorrernos, viene a ayudarnos, viene a nuestro encuentro. Y cuando tú y yo de verdad nos sensibilizamos, abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra vida y de verdad dejamos que el Espíritu de Dios more en nosotros, yo te puedo decir que el Señor hace cosas hermosas, el Señor hace cosas que ni tú ni yo podemos tan siquiera imaginar. Y hasta incluso, yo te lo digo de verdad con propiedad de hija de Dios, que cuando nos dejamos guiar por la acción del Espíritu de Dios, podemos ver en nuestra vida cambios que de verdad son muy notorios, que de verdad solo la gracia del Espíritu de Dios y solo vivir en la gracia de Él es la única que nos hace cambiar, es la única que nos hace de verdad decir, es que ese sí es un camino que me está llevando a mí a un camino donde yo sé que hay algo mejor para mi vida, donde yo sé que ese camino me da claridad a lo que yo quiero para mi vida. Yo no sé tal vez qué estás enfrentando hoy, no sé qué situaciones puedas estar viviendo, pero yo sí te digo que si tú dejas que la acción del Espíritu de Dios habite en tu vida y tú dejes que ese actuar de Dios entre y more en ti, tú vas a lograr cosas inimaginables, cosas que para la mente humana incluso son imposibles, pero en el Espíritu de Dios son posibles porque eso no lo dice el Señor. Hoy el Señor nos recuerda, y quiero decirte esta palabra. Es una palabra muy, muy bella en Gálatas 6:8, donde dice, el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Palabra de Dios. ¿Sabes qué significa esto? Cuando tú y yo vivimos para agradar la naturaleza pecaminosa. ¿Y qué es la naturaleza pecaminosa? Todo aquello que nos quiere alejar de Dios. Todo aquello que va en contra de la gracia, en contra de la fuerza del Espíritu de Dios que viene a mostrarnos una vida en el Espíritu. Y la vida en el Espíritu es aquella, como dice la palabra, que nos va a dar alegría, que nos va a dar paz, porque son los frutos de las que nos habla la palabra de Dios en Gálatas. Porque cuando nuestra vida está llena del Espíritu de Dios, tú vas a encontrar frutos de paz, de alegría, de bondad, de mansedumbre, de dominio propio. Tú vas a encontrar cómo tu vida empieza a darle ese vigor a tu espíritu, y verdaderamente vas a dejar
esa naturaleza, esa vida pecaminosa, y como dice la palabra de Dios, que lo que cosecha todo eso es destrucción. Dios no quiere eso para tu vida. Dios quiere una vida en plenitud. Dios quiere para tu vida una vida que te dé paz, que te dé alegría, que te dé el que disfrutes todo lo que Dios te está dando. Pero para disfrutar todo lo que Dios nos da, es necesario dejarnos que el Espíritu de Dios sea nuestra guía, porque dice la palabra de Dios que el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Yo quiero decirte hoy con cada una de estos textos de la palabra de Dios, déjate guiar por el Espíritu de Dios. Y nos dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 3, 16, 18. Oigan qué hermoso como el Señor nos habla a nuestro corazón, como el Señor nos muestra y nos dice su palabra. Pero el que se vuelva al Señor, se le quitará el velo. El Señor es espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Todos llevamos los reflejos de la gloria del Señor sobre nuestro rostro descubierto, cada día con mayor resplandor. Y nos vamos transformando en imagen suya por ser esta la obra del Señor, el Espíritu, palabra de Dios. Con esto quiero concluir esta palabra de Dios. Y quiero decirte, hermano, que el que se vuelva al Señor, la palabra de Dios es clara. El que reciba a Dios en el corazón, el que diga, yo acepto al Señor, yo acepto a mi Dios como mi Señor, dice, el Espíritu del Señor estará en ustedes y les dará la libertad, dice la palabra, porque todos llevamos los reflejos de la gloria del Señor. Yo te quiero decir que tú y yo hemos sido hechura a imagen y semejanza de Él, y todo ser humano, toda criatura de Dios, por ser creada por Él, hemos sido ese reflejo de Dios y somos propiedad de Dios y somos el reflejo de Dios en este mundo. Y yo sé que Dios quiere eso para tu vida. Dios quiere que tu vida sea ese reflejo. ¿Y para qué? Dice la palabra, para que cada día con mayor resplandor nos vayamos transformando a imagen suya. Y por ser la obra del Señor, el Espíritu. Así es que, hermanos, que verdaderamente esa palabra de Dios venga a darnos a nosotros ese deseo, ese anhelo por dejarnos guiar, por dejarnos conducir. Y cuando nosotros verdaderamente permitimos eso en la vida, descubrimos que solo en Él hay esa plenitud de hijos de Dios, solo en Él. Así es que, amigos, que esta palabra de Dios que hoy el Señor quiso hablar a nuestro corazón, verdaderamente dé en cada uno de nosotros ese anhelo y ese deseo por cumplir cada uno de lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en nosotros. Dejémonos guiar, dejémonos conducir, dejemos que el Espíritu de Dios venga a morar en nuestra vida. Y si dejamos de verdad que el Espíritu de Dios sea nuestro conductor, sea nuestra guía, verdaderamente veremos frutos maravillosos, veremos en nuestra vida, como dice la palabra de Dios en Gálatas 5:22, que del fruto del Espíritu hallaremos caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí. Esas cosas que no condenan ninguna ley, palabra de Dios. Que la palabra del Señor venga a calar en nuestros corazones y dejemos que el Espíritu de Dios haga
renacer, haga brotar de cada uno de nosotros todo lo bueno, porque yo te quiero decir, amigo que me escuchas, que en tu vida hay cosas buenas y maravillosas y tienes mucho para darle al Señor. Tienes la esencia de hijo de Dios, y la esencia de hijo de Dios, eso nada ni nadie te lo puede quitar, nada ni nadie, nada, ni el mundo. El mundo no nos puede quitar la esencia de hijos de Dios. Y como esencia de hijos de Dios, hagamos hacer valer en esta sociedad la presencia del Espíritu de Dios en medio de cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga, que Dios continúe siempre guiándoles y que la presencia del Espíritu de Dios invada la vida de cada uno de ustedes y que cada día podamos ser llenos del Espíritu de Dios.